Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me acompañan hoy, ya sea en vivo o más adelante en este video que queda aquí grabado. Bien, les agradezco que me acompañen, tanto los que me ven a través de Facebook como en YouTube. Vamos el día de hoy a hablar acerca de lo que es el significado de la cruz. No vamos a hablarlo en el sentido estrictamente religioso. Sí, está muy relacionado y tiene mucho que ver en realidad con el aspecto espiritual y la religión. Pero preguntémonos por qué se le ha dado a la cruz ese aspecto de sagrado. Porque no solamente se refiere, pues, la religión, enfocándonos sobre todo a las cuestiones cristianas, católicas, etcétera. No solo se refiere a la cuestión de Jesús en la cruz, sino la cruz misma. En la misma Iglesia Católica y como en tantos otros lugares se ha tomado la cruz en sí como un símbolo. Mas eso no es nada más de la época cristiana para acá, de la época de Jesús hacia acá. Desde mucho tiempo atrás, la cruz ha sido profundamente simbólica. Pero analicemos profundamente qué significa la cruz. ¿Qué sentido tiene una cruz? Analicemos esto en forma profunda. Si nos vamos nosotros al significado en el diccionario, pues no nos dice mucho en realidad. Viene del latín crux o crucis, que nos habla precisamente de eso, ¿verdad? De la cruz en sí. Se dice que es una figura formada por dos líneas. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? Una línea vertical, una horizontal. Dos líneas rectas, dice, que se cortan perpendicularmente. No nos dice mucho, pero entendamos muy bien su significado. Si nosotros entendemos que son dos líneas cruzadas, ese cruce, eso es realmente el significado de la cruz. La cruz representa o simboliza un cruzamiento. Se habla, por ejemplo, del Vía Crucis ahora en Semana Santa, ¿verdad? Que es la vía de la cruz, es decir, el camino que se recorre con la cruz. Pero, ¿qué significa esa cruz? Es el cruce, el cruzar. Ahí, en el sentido meramente cristiano, se pone a Cristo en la cruz para que Él cruce hacia la resurrección. Pero entendamos bien esto del cruz, de la cruz. Muchos le dan a la cruz también un sentido como de amuleto. Muchos traen la cruz cargada en el pecho. No forzosamente al Cristo ahí crucificado, sino la simple cruz nada más. Al hablar de que la cruz viene a representar o a simbolizar un cruce, analicemos ahora qué es un cruce. Si nos vamos al sentido de vida, al sentido no solamente biológico, dijéramos orgánico, de creación de vida, una cruz, un cruce, se refiere precisamente a un cruzamiento. Ahora, si nosotros usamos ese término, cruzar, en cuestión, por ejemplo, de especies, animales, incluso el mismo ser humano,
Se dicen que si se cruza una persona sexualmente con de una raza con una persona de otra raza, pues sale alguien que tiene ambas características. Es decir, se cruzan esas características, esas razas. Se toman ciertas características del padre, ciertas características de la madre, y se cruzan. Y de ese cruce o entrelazamiento da como resultado el hijo. De ahí que la cruz nos recuerda al Hijo de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Bueno, es el Hijo, el resultado de la cruz, del cruzamiento. Si nosotros hablamos de especies animales, por ejemplo, de especies caninas, un perro, ¿qué decimos cuando tenemos un perro a lo mejor de cierta raza y queremos cruzarlo con otro perro? Ese cruzarlo es el cruce, la unión sexual. El cruce o esa cruz nos habla, por ejemplo, del matrimonio. El cruce de dos caminos. Al cruzar dos caminos, quiere decir que el que va por un camino y el que va por el otro se unen en un punto, en una intersección. Ese entrelazamiento, ese cruzamiento, es a lo que se refiere la cruz. La cruz en sí misma nos habla de una creación, de algo nuevo. Porque cuando viene ese cruzamiento, hablemos de la sexualidad, ya sea en animales o en el ser humano, viene el cruce del macho y la hembra. El resultado de ese cruce, claro que es la creación de vida. Es un nuevo ser viviente. Así que la cruz nos lleva a profundas reflexiones. Analicemos, por ejemplo, en matemáticas. Mucho se ve esos signos, ¿verdad? De multiplicación, de suma. ¿Qué son esos símbolos? Son cruces. El más, ¿qué es? Es una cruz. La multiplicación, el signo de multiplicación, es una X que no es más que una cruz. Entonces, vistas las cosas desde este punto de vista, ¿qué es la cruz? ¿De qué nos habla la cruz? Si hablamos en el sentido estrictamente de numerología, de números, de matemáticas. La cruz es el sumar, el juntar uno con otro. Así como en el matrimonio, ¿verdad? Se une el hombre a la mujer, o sea, se suman ambos, se integran. En la multiplicación es lo mismo. Se multiplican, primero se suman, están juntos, y luego viene el cruzamiento. Se multiplican, la multiplicación que indica la reproducción, el incrementar el número, eso es el multiplicar. De manera que la cruz nos habla de ese cruzamiento, del sumar, del multiplicar. La cruz en sí misma, si hablamos energéticamente, tiene mucha energía. Porque la cruz en sí representa eso precisamente, la multiplicación, la generación de vida, el paso o el cruce hacia algo que está más allá. La cruz también nos habla de la posibilidad de corregir la dirección. En un cruce de caminos, llegamos nosotros a la intersección y tenemos que elegir cuál es el camino adecuado. Entonces nos habla de un cambio también en la dirección. Todo eso lo vemos reflejado en la cruz y lo sabemos ver. De hecho, la cruz en sí misma atrae como energías creadoras, dijéramos, positivas, de desarrollo, de transformación. El puro símbolo nada más. Por eso la cruz se ha usado mucho en infinidad de símbolos. Hay infinidad de tipos de cruces. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas cruces. Aquí vemos. En muchos lugares se han usado cruces y cruces de muy distintos tipos, pero todas ellas son cruces, son cruzamientos, en las que se une, digamos, el polo positivo, el negativo,
Eso es lo mismo que sucede en electricidad. Hablemos, por ejemplo, de electricidad. Se une el polo positivo, el negativo, y gracias a eso puede haber, en un momento dado, el movimiento de una máquina, puede haber luz, etcétera. Gracias a ese cruce, cuando se une un polo con el opuesto. De manera que entonces las cruces son muy significativas. Se pone la cruz en los panteones, ¿por qué? A veces se pone la simple cruz, no tiene mucho, dijéramos, que ver con la cuestión del Cristo, indicando que es el cruce que acaba de dar aquella persona. Cruzó, como dicen, al más allá. Así que la cruz es magnífica, es buena. Aquí vemos infinidad de cruces. Vemos hasta la suástica esta. Pero una es esta, que se conoce por allá en la India, por allá, por aquellos lugares. El mismo Buda en algunas figuras se lo observa en el pecho esta cruz. No la confundan con esta otra, que es la suástica que usó Hitler, por ejemplo, los nazis. Son diferentes, son cruces distintas que en sí tienen una significación muy profunda. Es lo mismo, pero una es, digamos, en forma positiva, otra negativa. Llamémosle masculino, femenino. O sea, son opuestos. Que si nosotros las juntáramos ambas, obtendríamos algo parecido a la cruz de Malta, que se le llama. En sí, hay infinidad de cruces. Voy a quitarla tantito esta imagen. Hay infinidad de cruces, pero todas tienen su misma significación. Así que si hablamos en Semana Santa de la cruz, del cargar la cruz, ¿qué significa? La cruz es un instrumento, dijéramos, de transformación. Nos indica la multiplicación, la creación. Ser capaz de pasar más allá, de transformarse, dijéramos. De eso nos habla la cruz. Al crucificarse el Cristo nos habla de esa transformación a través de la cual pudo pasar. Alcanzar la cristificación, dijéramos. Así pues, en general, esto de la cruz lo podemos aplicar en todos lados, tanto en cuestión religiosa como incluso en cuestión científica. Porque siempre para lograr un cambio, para lograr una transformación, se hace necesario un cruzamiento. Si solo vamos en una línea recta, avanzando, pues avanzamos solamente ahí, pero no podemos hacer cambios. Necesitamos que venga esa intersección. Y cuando viene esa intersección, se forma cruz. Ahí tenemos la posibilidad de pasar a otro nivel, pasar hacia otro lado. Así que la cruz nos habla de eso precisamente, de un cambio, de una transformación. Ya sea a través del aspecto sexual, como dijimos, el cruzamiento, ¿verdad?, sexual que hay entre las especies, los animales, en plantas, etcétera. O simplemente cualquier tipo de transformación a la cual nos podamos referir nosotros. La cruz nos lleva por un camino, pero en ese cruzamiento nos da la posibilidad de transformarnos. Por eso algunos representan a la cruz con una rosa en el centro y le llaman Rosa Cruz, indicando que en ese cruzamiento, en ese proceso de transición, de transformación, puede florecer esa rosa. Como florece alguna virtud o como florece algo que se vaya a realizar. Así que si entendemos muy bien esto, nos daremos cuenta que para poder hacer algo, para crear algo, para triunfar, para transformar, para cualquier cosa, necesitamos de la cruz. Dijéramos, esto hay que hasta lo conoce como una ley, la ley de la cruz. Que para poder lograr algo necesitamos cruzar. Necesitamos juntar ambos aspectos, integrar dos cosas en una, y de ahí viene la transformación, viene el cambio. Por eso es magnífico cuando
se va a hacer un proyecto, que no lo haga una sola persona, sino que sea entre dos, porque hay un cruce de ideas. Y en ese cruce de ideas hay transformación, porque no son ni lo que piensa una persona ni lo que piensa la otra. Eso se lleva a cabo, por ejemplo, en un diálogo, en un intercambio de ideas sobre cualquier tema, sin discusión. Es una integración de ideas. Cuando dos personas aportan ideas y éstas se integran y se comparten, se da origen a algo nuevo, a una transformación que ninguno de los dos en forma aislada lo podía lograr. Así que vean todo lo que nosotros podemos entender en esto que es la cruz, en el significado de la cruz. Por eso es muy importante en Semana Santa el Viernes Santo, por ejemplo, porque es cuando se crucifica a Jesús. Fue la cumbre, dijéramos, de todo, es decir, el punto clave en el cual vino esa transformación. Se dice de hombre, de hijo del hombre al hijo de Dios. Pero bueno, mis amigos, mis amigas, hoy quería tocar este punto sobre la cruz. Entender que la cruz no es nada más, como algunos lo piensan, que fue un instrumento de tortura en aquella época. La cruz no es nada más para recordarnos al Cristo. Sí, es magnífico, nos lo recuerda. Pero la cruz nos habla de mucho más. Nos habla de cambio, de transformación, de enlace, de unión, de vida, de multiplicación, de todo eso. Así que aprendamos a trabajar con la cruz día a día. Si alguien la trae, por ejemplo, colgada al cuello o tienen una cruz ahí en su casa colgada, es bueno. Porque es un factor que, así como una antena, atrae ciertos tipos de energías. Así como una pirámide que también atrae energías. Hay muchas formas, figuras que atraen energía por su misma forma en sí. Esta atrae cierto tipo de energías. En este caso, energías transformativas, energías creadoras, energías que nos llevan a pasar más allá. Todo eso nos lo da una cruz. El mismo ser humano se extiende de brazos con las piernas juntas y forma una cruz. Nuestro cuerpo está diseñado para trabajar en esa forma. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos abrazar a alguien? Que ahorita, bueno, en cuestión en la pandemia ya no se acostumbra mucho, pero queremos abrazar a alguien, extendemos los brazos. ¿Y qué es el abrazo? Es la unión de los dos. Se integran dos personas, se abrazan. Eso es la cruz, la unión de dos aspectos diferentes. La cruz es esa unión, ese enlace, que al unir viene a multiplicar. Primero suma, como dijimos en los signos matemáticos. La cruz suma y multiplica. Así tenemos que hacer siempre nosotros. Sumar para multiplicar. Y así vamos a triunfar en todo lo que hagamos en la vida. Si aprendemos a trabajar con esa ley de la cruz. Por eso es que se ha utilizado en muchos simbolismos, desde la época del Cristo hacia acá, e incluso desde antes de que Él existiera, se conocía el simbolismo de la cruz. Por algo en aquella ocasión a Cristo le tocó ser crucificado, indicando precisamente ese milagro de la crucifixión, ese milagro de la transformación, que es algo maravilloso. Pero bueno, así amigos, amigas, vamos a terminar esta transmisión el día de hoy, entendiendo que la cruz no es nada más un símbolo así meramente cristiano, dijéramos. Algunos hasta lo rechazan viéndolo como un instrumento de muerte, pero hay que entender que si no hay muerte, no hay resurrección. Sin muerte no hay vida. Si nadie muriera, nadie nacería, puesto que todos estaríamos aquí y viviríamos permanentemente. Dejarían de ser necesarios los nacimientos. Es algo absurdo dentro de la creación. Vida y muerte son dos extremos. Así que la cruz, sí, en cierta forma es un instrumento de muerte, pero de muerte que produce nacimiento.
Es decir, la transformación, el cambio de un estado a otro. Eso es lo que representa la cruz. Sí, hay que entenderlo. Bueno, vamos a ir a ver los comentarios, mis amigos, mis amigas. Espero que estén por aquí acompañándome. Ah, qué bueno que están por aquí. De igual manera, si quieren hacer comentarios, preguntas o extender algo, este tema hacia cualquier área o punto, pues magnífico. Y por aquí lo vamos viendo. Voy viendo aquí los comentarios. Saludos a mi hermano César que está por ahí. Buenas noches. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Vamos a ver quiénes están por acá en la página de Conocer Humano. Veo otro comentario más. Déjenme ver si me deja verlo. Aquí está Camelú Pedraza. Qué bueno que estás aquí. Buenas noches, dice. Hola, muchas gracias. He aprendido a persinarme bien. Ah, eso es un punto muy interesante, miren. La cruz. Hay diferentes formas, tipos de cruz. Pero si hablamos, por ejemplo, ya de la cruz cristiana, ¿verdad? Del Cristo. La cruz tiene su derecho. La cruz, miren, voy a tratar de profundizar un poquito más en esto. Más filosóficamente, dijéramos. La cruz es como un árbol. Si observan ustedes todas las cruces que se representan así, cristianas, están en tierra firme, incluso entre piedra, macizo, similar a las raíces de un árbol. Y esta es una analogía maravillosa. Se dice que una cruz, para que pueda redimir, tiene que estar clavada en tierra, hasta abajo. Porque es como, la cruz funciona así como un árbol. ¿De dónde obtiene el árbol todos sus nutrientes? ¿De dónde obtiene todo lo necesario para crear frutos, para dar vida, para dar semilla y multiplicarse? De sus raíces. El árbol de sus raíces, de la tierra, de abajo de la tierra, extrae todo. Y esos nutrientes suben, suben a través del tronco, del árbol. De hecho, en el momento en que el árbol va creciendo y salen ramas, ahí son cruces, se van cruzando. Cada ramificación es un cruce. Observen esto, en la naturaleza lo vemos. Ese cruce, esa multiplicación es posible porque está extrayendo todo de la tierra, todos los nutrientes. Puede dar fruto y semilla. Hay un proceso extraordinario de transformación, de crecimiento, de multiplicación. En un solo árbol lo vemos. Y es posible porque la raíz está en tierra. Se levanta maravillosamente hacia el cielo, como la cruz. De manera que la cruz es eso mismo. Está en tierra. Porque la cruz, se dice en forma cristiana, es para redimir, para corregir al ser humano. Pero ¿cómo lo va a hacer si no baja? El camino que nos lleva a la luz es de abajo hacia arriba. ¿Dónde empieza? Abajo. Y empieza hasta mero abajo, hasta allá, hasta el abismo, hasta abajo, para sacar a todos aquellos que están en las sombras. Así la cruz tiene que estar abajo. Y de ahí ascender. Por eso el palo más largo es el de abajo. Porque es lo más difícil, ¿verdad? Lo más largo, ascender hasta que se llega al cruce, a la victoria, a la transformación. Por eso la cruz es así. Por eso Camelú menciona, ¿verdad? Que aprendió a persinarse, sí, porque la cruz es de la frente hasta abajo y se cruza a la altura de los hombros. Así se forma la cruz. Observemos al Cristo crucificado. Pues la cruz, la parte elevada está en la cabeza, la parte baja de los pies hasta mero abajo y se cruza a la altura de los brazos. Esa es la correcta ubicación de la cruz. De arriba hasta abajo y de izquierda a derecha. Lamentablemente a veces por hábito, costumbre, se ha ido modificando todo eso. Antiguamente así se santificaban las personas. Pero hoy en día ya lo hacen tan rápido y mecanizado que nada más hacen esto aquí así. Y así lo que hacen es que la parte larga de la cruz queda hacia arriba. Eso, entre comillas,
es como una inversión de la cruz. Y si es como un árbol, si lo invertimos, las raíces hacia arriba, pues va a crecer hacia abajo. Entonces eso nos habla de un descenso, cosa que no es lo correcto, ya que la cruz es un instrumento de liberación, es para salir hacia arriba. Y se sale a través de eso, a extraerlo de abajo y luego integrarlo con lo de arriba. Ese es el secreto extraordinario de la cruz. Sacar la parte humana desde lo más hondo, lo más profundo y perdido y oscuro, sacar esa parte humana e integrarla con la parte de luz. Eso es extraordinario. Por eso este es un símbolo, un instrumento maravilloso que debemos de entender y aprender a utilizar en la vida práctica, de hecho. Saludamos también a Tatiana por ahí que nos está comentando, dice saludos, dice un abrazo desde el equipo de Social Venezuela. Ah, qué bueno que estás aquí acompañándonos, Tatiana. Dora Isabel González también, la saludamos. Dice buenas noches, gracias por esta hermosa información sobre la cruz. Sí, lamentablemente a veces, por ejemplo, vemos al Cristo, vemos la cruz, pero no se entiende realmente la profundidad de significación que hay en ese símbolo nada más, en la cruz. Es algo muy profundo en realidad si lo entendemos. Dice nuestro hermano César, dice, todo tiene su lado positivo y lado negativo. Pues sí, en realidad todo, ¿verdad? Porque así como pues las personas que queremos salir hacia la luz, pues habrá personas que a lo mejor quieren ir al lado opuesto, indudablemente. Y en la creación, pues todo mundo tiene derecho a ir hacia donde quiera, ¿verdad? Hay libre albedrío. Saludamos también a Fabiola, que por ahí nos comenta, dice, gracias por la información. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver quiénes más encontramos que anden por acá. Saludamos a Adrián Cervantes, a Raúl Alvarado, Yuri Rosales, Paula Mujica también. Bien, les sigo comentando. Esto de la cruz es interesante estudiarlo, porque nos habla desde la misma creación de vida, el cruzamiento, por ejemplo, de plantas, porque se integra el polen, ¿verdad? A la flor, ¿verdad? Al pistilo, y viene esa cruz, esa fecundación. Eso es otro simbolismo, dijéramos, de la cruz, es la fecundidad, la fecundación. Porque se integran dos aspectos, se fecundan uno al otro. Y el resultado, claro, que es la vida. Así que la cruz da vida en realidad. Y así tenemos que aprender a verla, no como algo dijéramos, de muerte, sino todo lo contrario, como algo de vida. Saludamos a Luis Alberto Navarro también, a Nelcy Félix, que anda por aquí. Bien, bueno, vamos a hacer otro vistazo, ya no veo más comentarios. Bueno, así vamos a terminar por hoy, mis amigos, mis amigas. Gracias por estar aquí siguiéndome en cada transmisión, ¿verdad? Gracias también aquí a Cecilia, que acaba de comentar. Cecilia Crespo dice, ¿nos puede explicar sobre la cruz ansata? Ansata, dice que no va a tierra, será ansada. Bueno, a veces hay diferentes formas en que se menciona. Les digo, hay diferentes cruces, diferentes tipos de cruces. No todas están en tierra. Esta cruz, la cristiana, está en tierra, porque es un instrumento de liberación. Habrá otras cruces que no están forzosamente en tierra. Y aquí vemos, por ejemplo, diferentes cruces. Algunas tienen hasta formas así como aspeadas, ¿verdad? Vemos esto, un trébol es una cruz, por eso se dice que da suerte. Están estas, las suásticas que explicamos. Esas tienen sus cuatro lados idénticos. Porque esas nos hablan más que nada de la energía en movimiento. Si se observan estas figuras, es como una cruz girando. De manera que es una cruz en movimiento. Habrá cruces como esta de acá, ¿sí? En la cual dijimos como el símbolo de multiplicar. Todos sus lados son iguales. Hay cruces que son así.
porque estas tienen otro significado. Es un significado, por ejemplo, en el caso de esa cruz, de multiplicación, de, de desarrollo, dijéramos. Así cada una podríamos enfocarla hacia cierta área, pero todas tienen aspectos en común, que es precisamente eso, ¿verdad? La unión, el entrelace para lograr algo. ¿Sí? En cuestión, dijimos, a esa que va clavada en tierra, pues es la cristiana, como algunas otras también. Cada una tiene su simbolismo, pero todas reúnen las mismas características del cruzamiento, del enlace, de ese punto, de esa intersección, donde podemos lograr cambiar, cambiar de rumbo, cambiar de dirección, tomar la decisión adecuada. Cada vez que nos encontramos nosotros con una indecisión al frente, que no sabemos qué hacer o qué decidir, ahí tenemos que tener mucha atención y poner toda nuestra conciencia en esa decisión, porque es un punto crítico en el cual nos permite trascender, cambiar, transformar algo. Ahí es donde tenemos que tomar la decisión adecuada, ya dependiendo, ¿verdad?, de la situación que sea. Así bien, esto podemos explicarles acerca de lo que son las cruces, ¿sí? Indudablemente, siempre a lo largo de la historia se han venido utilizando en muchos lados, en muchos aspectos, porque es un punto básico. De hecho, las cruces, si hablamos en cuestión de geometría y todo eso, son básicas. En toda la creación las encontramos. Son fundamentales para la existencia de la vida y todo lo que existe. Pero bueno, podremos hablar y hablar, pero seguiremos redundando en lo mismo. Lo importante es entender que las cruces, cualquier cruz, es magnífica, si entendemos su significado, ¿verdad? Dice nuestro compañero César, dice, de acuerdo como gire, de acuerdo a las manecillas del reloj. Ah, bueno, se refiere en cuanto a la suástica. Esta cruz que vemos aquí tiene su giro, ¿sí? Si se observan, tiene unas a un lado, otras al otro, ya lo explicamos. Uno es un aspecto positivo, el otro es negativo, pero ambas en cierta forma se complementan. Hablan de esa energía, dijéramos, en movimiento. Pero bueno, en fin, así vamos a terminar nuestra transmisión también para no alargarnos demasiado. La suástica, dice César, sí. Bien, así vamos a dejar la transmisión. Igual, si tienen más comentarios, pueden seguirlos haciendo, a pesar de que yo haya terminado la transmisión. Ya luego los podré leer y pues podemos también comentar sobre de esos comentarios, ¿verdad? Bien, por hoy entonces así lo dejamos. No queda más que decirles que acaben de disfrutar de esta Semana Santa. Quienes la aprovechan tal vez, entre comillas, para relajarse del trabajo, de vacaciones o bien, quien la aprovecha en forma espiritual, pues también. Ya cada quien en la forma en que trabaje dentro de esta Semana Santa, pues ánimo, ¿verdad? Bien, por último saludamos a Paola por ahí que dice gracias. Bueno, pues aquí estamos y pues ahora sí, me despido de todos ustedes. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Antes de retirarme, les recuerdo, ayúdenme a compartir estos videos. Denle por ahí me gusta a los canales, suscríbanse tanto en Facebook, en YouTube. También ahí ya empezamos en TikTok a subir por ahí algunos videos. No ha tenido mucho tiempo, pero esperamos estar subiendo más frecuentemente por ahí también. Y pues ayúdenos a compartir todo esto para que llegue a otras personas también. Bien, me despido. Gracias por haber estado aquí acompañándome y nos vemos en la próxima.